Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 72-70 frente a Maccabi Tel Aviv con una última canasta de Gerson Yabusel en lo que ha sido un partido pues de estos que yo considero bonus track dentro de la regular season de la Euroliga, porque son partidos que perfectamente puedes perder porque el rival está bastantes minutos por delante del marcador ante un equipo que además tiene todas las aspiraciones de estar entre los 8 mejores y porque tiene calidad para poderte ganar. Y si al final, desde el punto honor, la lucha, la mentalidad ganadora, la competitividad, consigues sacar desde esos valores más intangibles el partido, fenomenal. No siempre puedes jugar un baloncesto excelso como jugamos frente a Baskonia. Vamos a tener partidos en los cuales se nos va a agrietar el balón, donde no vamos a tener clarividencia ofensiva, donde no vamos a tener circulación, donde no vamos a saber sacar ventajas de situaciones muy ventajosas, como por ejemplo teníamos en el juego interior para sacar mucho más de Tavares, de Poirier y de Yabusel, pero aun con todo y con ello, en un día aciago también en el tiro de tres, pues sabes, en ese caso, estar metido en dinámica de partido y tíos como Hurtel, como Yabusel, como Coser, como Rudy, como Poirier, gente con experiencia y con capacidad de lucha, pues te sacan el partido. 15 puntos para Hurtel, 15 puntos para Yabusel, que para mí no ha hecho un gran partido, sobre todo en defensa le he visto fatigado, cansado en las ayudas. De hecho, en el triple que ponía el empate con ese canastón de Rick Williams, ese triple en el pick and pop que anotaba con pase de Scottie Wibbelkin, pues ahí realmente Yabusel llegaba muy tarde. Un ejemplo de que Yabusel empieza a notar síntomas de pequeña fatiga. Cuidado con este punto, por suerte Tonkis y Randall ya vuelven. Y luego, lo dicho, Hurtel ha sido clave. En realidad, de hecho, ha sido clave todo el partido, porque en los momentos donde había mejores prestaciones en el 5 para 5, con mejores soluciones para él y para los compañeros, era con la presencia del base galo. Muchos más problemas con Goss y con Jul cuando tenían que sostener y darle conducción al juego, cuando tenían que ofrecer soluciones, la verdad es que se han atascado bastante. Ni Jul ni Goss han tenido un buen partido, obviamente he echado de menos a Carlos Alocén, lástima de esta nueva lesión del base Maño, y luego hablaremos de Abalde, que también ha salido lesionado. Esperemos que no se acumulen muchos lesionados cuando parecía que íbamos a recuperar plantilla. Ya ha vuelto Taylor, parece que Tonkis y Random van a volver ya. En fin, esperemos que no sea nada grave. Algunos síntomas de cansancio se van a ver en un calendario de diciembre que va a ser de infarto, donde tenemos partido hasta el 29 de diciembre, pues lógicamente va a haber dureza. Va a haber dureza de calendario y ahí veremos cómo Lasso también gestiona, ¿no? todas estas cuestiones. Del Maccabi, pues hay que quedarse con cosas interesantes. Scottie Wibbelkin, ya sabemos qué tipo de jugador es, tremendamente capaz de en los partidos igualados ser elemental, casi consigue sostener la victoria. También ha sido clave en cierto modo para que no se la hayan podido llevar, pero él asume toda la responsabilidad en esos tiros. Y luego hemos visto muchas cosas buenas de Ante Cizic, un pívot con muchísima calidad que, bueno, no le hemos tenido aquí finalmente, pero tiene calidad para jugar en un equipo de altas prestaciones a nivel Europa. Luego también hemos podido ver cositas de Ryan Reynolds, Di Bartolomeo, que en la segunda unidad ha sido el líder del Maccabi para mantenerlo y sacar puntos al Real Madrid. Su gran labor en defensa ha contagiado al resto, pero también en ataque el base israelí ha hecho cosas muy interesantes. Así que bueno, Maccabi dejando un mensaje claro de que es un equipo que va a competir bastante mejor que, por ejemplo, los 2 últimos años. Creo que eso es bastante evidente. Así que nada, toca pensar en el fin de semana, después de este partido tan duro, ir carburando las piezas, recogiendo sensaciones, recogiendo aire, porque yo noto síntomas de cansancio, de jugadores incluso como Rudy, que también obviamente notan el paso de los partidos, aun con todo Rudy, pues es que ha sido un jugador importantísimo en aquello que no aparece en los parámetros estadísticos. También me quedo con el partido de Vincent Poirier, con esos 11 puntos, 5 rebotes, Tavares 9-8 al final, pero es verdad que le ha costado también entrar hoy en partido, pero es que el tío hace números solo. Siempre es importante su intimidación, su rebote, pero insisto en lo que ha sido el mensaje del comienzo. Creo que el Madrid no ha sabido leer en ataque bien. El partido casi lo perdemos más en ataque que en defensa, claramente. Malas soluciones, malas decisiones, malos tiros. Al final hemos terminado con un pobre 21% en el tiro de 3. En otros partidos hemos terminado con buenos porcentajes, pero hoy la verdad es que la línea exterior no ha estado nada acertada, no hemos tenido ningún jugador que digas, este tío ha reventado desde el triple el partido, ha abierto espacios, no. Ellos han embotellado
y han tenido un muy buen sistema de mismatch, de ayudas, cambiaban con todos los hombres, eran muy rápidos, muchas piernas, mucha intensidad defensiva del Maccabi, que claramente defiende mejor que otros años, que no defendía ni Peter. Ahora es un equipo mucho más estructurado y muchísimo mejor trabajado, sin ningún género de dudas. Así que bueno, esos son un poquito los puntos de planteamiento, el análisis del partido. No sé si me dejo nada así en el tintero, pero un poquito solo lo más destacado, ¿no? Sabemos competir, tenemos buena mente y en esos partidos que digo, considero que son bonus track porque son partidos que perfectamente el rival te iguala, te puede ganar e incluso es mejor durante instantes, pero tú estás haciendo la goma todo el rato para poder estar metido en conducta de partido y al final, entre buenas defensas, Rudy, Coser, la experiencia también de Tomás Seurtel, un poquito de Poirier y como siempre la mordiente aún estando cansado de Gerson Yabusel, pues sacas un triunfo y lo dicho, ahora Liga Endesa, próxima parada, Básquet Zaragoza.